La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Ernesto Selman, él es economista y es vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Muy buenos días, Ernesto, encantado de tenerte en el programa. Igualmente, buenos días, bienvenido, qué gusto. Igualmente, como siempre. Ernesto, vamos a comenzar con un tema, no sé si ustedes como centro de estudios han evaluado el tema de las relaciones de República Dominicana con China. Las posibilidades, los retos. Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver cuáles son los intereses por los cuales se establecen estas relaciones diplomáticas. Como sabemos, en República Dominicana ya teníamos relaciones comerciales y financieras con la China desde hace muchos años. Y a veces llama la atención que muchos líderes empresariales, comunicadores, hablan de que esto abrirá unas posibilidades de comercio, pero como si fuese que no teníamos relaciones comerciales y financieras, y sí la teníamos. Es decir, lo que creo que está en el fondo de este asunto es el interés de la China de poner una bandera en otro país de la región, en el patio de Estados Unidos, principalmente en el momento que se vivía en estos últimos meses y años, yo diría, de las relaciones con Estados Unidos y la China en el medio del tema con Corea del Norte. No podemos perder la perspectiva geopolítica de las implicaciones de esto. En el momento que nosotros anunciamos las relaciones diplomáticas, Estados Unidos estaba teniendo con Taiwán ejercicios militares en el estrecho entre el Taiwán y la China comunista. Y por eso a veces vemos esas expresiones de los Estados Unidos. Y entonces el tema tiene que ver con un tema geopolítico primero de la China, y luego la China en estos países, en el África, en América Latina, ha estado muy enfocado en una política extractiva. ¿Qué se llama una política extractiva? Bueno, le interesan los recursos naturales. ¿Cómo podemos acceder a esos recursos naturales? Y han establecido relaciones con países con debilidades institucionales, donde han podido entrar con ofrecimiento de financiamientos, préstamos, villas y castillas, y eso lo vimos en el África y lo vimos en muchos países de América Latina. En América Latina, en los países del llamado socialismo del siglo XXI, son los que más deuda han asumido, y hemos visto la Venezuela de Chávez y de Maduro con una deuda bilateral con petróleo garantizando esa deuda de 62.500 millones de dólares, en el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff, también unos montos de 50.000 millones de dólares. Afortunadamente en nosotros Argentina, no podemos endeudarnos mucho más. En la Argentina de la Kirchner, unos tantos millones de dólares, miles de millones de dólares. En Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Rafael Correa, se asumieron unas deudas con reservas de recursos naturales, en Bolivia gas natural, en Brasil, en Venezuela petróleo, Ecuador petróleo, en el África con distintos recursos mineros. Entonces esto es una política de la China abiertamente, que está buscando recursos naturales en el mundo, y es una política extractiva, no es una política, digamos, que está avanzando una agenda común en el mundo. Y desde el punto de vista del gobierno dominicano, yo creo que sí hay un interés de acceder a financiamiento, a proyectos que estaban interesados financiarse y que habría que emitir deuda en los mercados internacionales. Bueno, esta relación buscaría evitar tener que estar emitiendo deuda en los mercados internacionales y accedería a una ventana de financiamiento que antes no teníamos. Yo creo que esos son los dos puntos principales. Del lado de la China, me gusta ese enfoque. Del lado de la China, el tema geopolítico y de la política extractiva de recursos naturales, y del lado dominicano, acceder a nuevos financiamientos, potencialmente más económico, más barato el financiamiento para proyectos que de otra forma tendrían que financiarse en el mercado internacional y que antes lo financiaban a través del Banco de Brasil con Odebrecht. Y después con bonos, como el caso de sí. la planta Punta Catalina. Entonces,
Esto me parece que está en el fondo del asunto, este interés de parte y parte, y no necesariamente las relaciones comerciales, ya las teníamos y hay muchos países en el mundo que tienen relaciones, y hablabas de la posición en el Consejo de Seguridad en la ONU. Guatemala estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU y no estableció ni tiene relaciones diplomáticas con la China, es decir, que eso no era un requerimiento. Yo creo que eso se nos está vendiendo como un caramelito, y hay que tener en cuenta, en Panamá y en Costa Rica, la China solicitó un acuerdo de libre comercio para empezar a otorgar estos financiamientos que se le prometieron. Y que en Costa Rica en 10 años, se le prometió Villas y Castilla, en Costa Rica en 10 años se le han otorgado 395 millones, luego de haber firmado un tratado de libre comercio. Y eran supuestamente mucho Pero más, eso sería desastroso más plata. Para la manufactura dominicana, un tratado de libre comercio con China. Bueno, desde ya tenemos una relación, estamos importando unos 2.400 millones de dólares, si mal no recuerdo, y exportando unos 80 millones de dólares. Estamos exportando recursos mineros, pero no de la minería, sino de los desechos, cobre, hierro, tapa de invernales. Exacto, entonces eso eran desechos de construcciones y no necesariamente recursos que estamos extrayendo de procesos productivos. Entonces sí, sería, porque el problema es que en República Dominicana no hemos asumido los tratados de libre comercio, ya tenemos con Estados Unidos, con Europa, no lo hemos asumido de mano de políticas públicas que puedan reducir la estructura de costos para la empresa radicada en el país. Entonces eso no le brinda capacidad de competir en los mercados internacionales. No competimos ni con Centroamérica. Centroamérica, algunos países han tomado mayor partida, Costa Rica, Guatemala han tomado mayor partida de los tratados de libre comercio. Ernesto, hemos visto también que en el plano internacional los precios de los combustibles han estado aumentando. Y en la República Dominicana, que no somos productores, eso en algunos sectores ha venido a crear cierta preocupación del impacto que pudiera tener si se mantiene ese aumento en los combustibles. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Sí, bueno, aquí debemos ver primero, ciertamente, en el último año el precio del petróleo se ha incrementado sensiblemente, más del 50%, llegando a los niveles de hoy día, unos $72 por barril, luego del año pasado creo que estaban 45, $50 por barril. Aquí hay varios factores que podemos ver cómo, bueno, primero, qué está sucediendo en el mercado del petróleo a nivel mundial. Exacto. Y luego las implicaciones internas. Hoy día lo que vemos son muchas tensiones geopolíticas, hablamos del tema geopolítico. Estamos viendo las sanciones a Irán, estamos viendo los problemas en Medio Oriente, en Siria, Israel, Venezuela. Destrozando el tema geopolítico con el propio Venezuela. Y luego vemos los factores reales, como algunos países, como Venezuela, ha estado reduciendo la producción de crudo a nivel mundial, y como la demanda, cuando estuvimos todos estos años de tasa de intereses artificialmente baja en el mundo creciendo, incrementando la demanda, etcétera. Eso implicó este aumento que hemos verificado en los últimos años. Ahora bien, ya el mercado del petróleo no es como era antes, de que estaba dominado por un cartel, que era la OPEP. Ya las nuevas tecnologías, la explotación horizontal, el fracking, la tecnología de esquisto, ha permitido que Estados Unidos se convierta en el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Está produciendo 500.000 barriles diarios más que Arabia Saudita, ya Estados Unidos. Entonces esas tecnologías han roto este cartel, este oligopolio, y ya las fuerzas del mercado están determinando este mercado del petróleo, que antes era muy manipulado. Ya las fuerzas del mercado están... Entonces cuando hay cambios de precio, hay incentivos que se introducen y se incentiva la inversión, la producción, y eso está sucediendo en Estados Unidos. A los precios que tenemos hoy día va a haber un incentivo muy fuerte de seguir invirtiendo y produciendo. Así que tú no temes que hablemos de petróleo de $100 el barril. No temo, ni que en el mediano plazo esto sea un problema. Yo creo que ya las nuevas tecnologías
hacen que la fuerza del mercado estén presentes en esta industria. ¿Tú crees que la tendencia es que en el futuro pueda bajar y volver a los niveles anteriores? Y si eso no ocurre, ¿nos podemos manejar nuestra economía con $72 el barril? Depende, la primera pregunta es si volvemos a la precios posición anteriores. anterior. Posiblemente, no veo que en el mediano plazo hayan los factores determinantes, porque además de que esos precios incentivan la inversión en otras tecnologías. Entonces hay factores aquí que en el corto plazo podemos ver estos problemas geopolíticos que estén presionando los precios del barril del petróleo, pero en el mediano plazo las nuevas tecnologías se están imponiendo una realidad que antes no se veía, que es que la fuerza del mercado funciona. Ahora, a nivel interno, lo primero es que presupuestamos el barril del petróleo en el presupuesto del Estado a $60 por barril, estamos en 72. Debemos saber de que por cada $10 que aumenta el precio del barril del petróleo, alrededor de 600, 700 millones de dólares adicionales debemos pagar en el exterior, dependiendo de la cantidad que importemos. Pero eso desequilibra mucho el presupuesto. Eso es un impacto importante en el presupuesto, 700 millones de dólares, y en la propia balanza de pago, en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Eso por un lado. Por otro lado, si eso es así, debemos pagar más dólares hacia afuera. Eso podría presionar el tipo de cambio. Si eso es así, habría que ver cómo se manejan los tipos de interés a nivel interno y si hay unos requerimientos de que se tengan que utilizar los tipos de interés para que no haya mayor depreciación. Si eso es así, eso tendería a frenar la demanda de crédito en la economía y eso entonces tiene unos impactos a nivel económico que se harán sentir. Yo creo que eso es un tema que debemos tomar muy en cuenta a nivel de políticas públicas, del punto de vista del manejo macroeconómico de la economía, del punto de vista del Banco Central, del gobierno, porque esto se está combinando con otros factores a nivel internacional, y es que se están incrementando los tipos de interés a nivel mundial, y el dólar se ha estado apreciando a nivel mundial. Y cuando el dólar se fortalece, las demás monedas se debilitan, se deprecian. Nosotros somos únicos en el mundo hoy día de que el dólar se ha fortalecido durante los últimos dos o 3 meses y el tipo de cambio en la República Dominicana permanece fijo. Cuando el dólar se fortalece de nuevo... Así, aquí alguien se queja de que se ha depreciado 2%. Sí, pero eso tiene un costo. En los últimos 2 meses y medio hemos utilizado $1.000 millones de las reservas internacionales. Es decir, ese tipo de cambio fijo que tenemos hoy día no es gratis. Hemos utilizado $1.000 millones de las reservas internacionales en los últimos 2 meses y medio. Entonces, eso debemos ver de que en algún momento debemos elegir qué queremos. Porque no es posible mantener una política, desde el punto de vista macroeconómico estoy hablando, no es posible mantener una política donde queremos un tipo de cambio fijo con tasas de interés relativamente bajas, cuando en el mundo están subiendo y el dólar se está apreciando. En algún momento tenemos que elegir o el tipo de cambio debe ajustarse a la realidad del mercado a nivel mundial, o las tasas de intereses tienen que ajustarse a la realidad mundial también. Eso sí que la tríada imposible. Eso es imposible tú mantenerlo por mucho tiempo, el tipo de cambio y las tasas de intereses relativamente fijos y bajos por un tiempo largo. Eso es lo que pasa, que cuesta dinero. Nos ha costado $1.000 millones en 2 meses y medio. Con tu permiso, Ernesto, y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con esta conversación tan interesante sobre los temas económicos. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Ernesto Selman, un gran economista dominicano, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Ernesto, ya vamos casi como... Yo creo y tú crees. Yo creo, yo creo. Tú crees y yo creo. Vamos casi a mediados de año. Y mi pregunta, el ambiente internacional que se está viviendo en el mundo, ¿impactará nuestra economía?
Sí, bueno, estábamos hablando anteriormente de los precios del petróleo y el impacto que eso podría tener. Yo creo que es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Y hablábamos también de cómo el propio ambiente de las tasas de interés, del fortalecimiento del dólar, tiene un impacto en estas economías. Okay. Porque nosotros, primero, tenemos nuestras reservas internacionales son en dólares. El comercio en República Dominicana, el 90, no sé, por ciento se da en esta moneda. Entonces lo que sucede con el dólar importa para República Dominicana. El dólar se ha estado apreciando, se ha estado fortaleciendo en los últimos 2 o 3 meses y las tasas de interés a nivel mundial se están incrementando, principalmente por el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Eso va a tener un impacto, eso hay que tomarlo en cuenta a nivel de políticas públicas, porque eso tiene el potencial. Nosotros tenemos un par de años advirtiendo de esto que se está viviendo hoy día. Entonces mucha gente decía, no, pero que está... Bueno, el problema es que esta política de aumento de tasas de intereses se esperaba de mucho antes, se esperaba de hace un par de años atrás, y lo que se retrasó. Eso que advertíamos desde hace un tiempo para acá es lo que estamos viviendo hoy día y es esta política de una política monetaria de tipo de intereses, todo se traduce en mayores tipos de intereses de Estados Unidos y a nivel mundial. Y esto pone presión porque esto hace, primero que cuando se fortalece el dólar se debilitan o se deprecian las demás monedas. Y además esto hace que cuando se endeude, ya sea una empresa, ya sea un gobierno, en los mercados internacionales, eso le va a salir más caro, más costoso, porque las tasas de interés están siendo mayores a nivel mundial. Entonces, esto tiene un impacto en el mediano plazo, en el corto plazo también, el mismo tema de los precios del petróleo, junto con estos elementos, sí terminan teniendo un impacto en la economía interna, se la hace más costosa, y eso puede tener implicaciones económicas hacia adentro. Como hablábamos anteriormente, mayores tipos de intereses restringen el crédito, pueden restringir el crecimiento económico, la generación de empleos, y eso tiene efectos secundarios que se van traduciendo con el paso del tiempo. Es decir que finalmente, Ernesto, ya casi terminando la entrevista, estamos desaprovechando el momento ideal para una reforma fiscal, como dijo recientemente el representante del Banco Mundial en una actividad que dijo, aprovechen este momento, que es el momento ideal para una reforma fiscal en que no hay problema, no hay choques eternos. Sí, el momento ideal pasó ya. Ya pasó. Fue antes de que se empezaran a incrementar los tipos de interés y antes del fortalecimiento del dólar y antes del incremento de los precios del petróleo. El ideal. Nunca se está tarde para tomar las medidas correctas. No, porque puede ser peor más adelante. Es mejor antes que después. Así que lo importante es que tengamos claro y tengamos conciencia de que estos son temas que hay que tomarlo en consideración, porque digamos que hacia adelante y viendo hacia futuro, no parece que esto es de corto plazo, no se verán nunca más las tasas de interés que vimos a nivel mundial hace unos años, hace 2 años atrás. No se verán el dólar como se veía, digamos, en los niveles que había estado hace unos años. Es decir, que hay factores, los precios del petróleo yo no creo que se verán a $27 como hace 3 o 4 años. Es decir, que habían factores críticos para nuestro país que nos daban mucha ventaja, eso nos dio mucho espacio para crecer, para gastar, para endeudarnos, etcétera, pero no aprovechamos ese momento. Ahora, nunca es tarde y es preferiblemente antes que después. Ernesto Selman, como siempre, agradecido de tu participación y de tus juicios interesantes. Muchas gracias, como siempre. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Continuamos en el Telematutino 11.